Ex consejero de Derechos Humanos del estado de Yucatán está en la cárcel por culpa de una denuncia falsa. ¿No me creen? Vamos a verlo. Y es que de manera concreta estamos hablando del caso de Mauricio Estrada Pérez, quien en su momento fue consejero de Derechos Humanos para el estado de Yucatán y quien habría sido denunciado falsamente por la madre de su hija, Erika N. Dichas denuncias en un primer momento habrían sido por una supuesta violencia vicaria, así como una sustracción de menor. Sin embargo, al día de hoy, la denuncia que tiene a Mauricio tras las rejas es una denuncia por una presunta desaparición forzada entre particulares que habría cometido en contra de su propia hija. Denuncia que es completamente falsa, ya que durante más de un año, Mauricio tuvo la guardia y custodia provisional de su pequeña, derivado de una carpeta de investigación que se habría levantado en la Procuraduría de Defensa de Niñas y Niños de Yucatán, porque al parecer la pequeñita habría sido presuntamente una víctima de violencia sexual mientras estaba bajo el resguardo de su mamá. Y es aquí donde nosotros tenemos que analizar todos los hechos, ya que desde un primer momento Mauricio ha sido víctima de una campaña masiva de difamación que ha trastocado casi todos los medios locales en Yucatán, así como medios a nivel nacional como Proceso y La Jornada, sumando, por si fuera poco, a autoridades gubernamentales de los 3 niveles, escalando incluso el caso presuntamente hasta la presidente Claudia Sheinbaum, ya que durante todo este tiempo Erika habría estado dando entrevistas en medios de comunicación, así como participado en foros, por ejemplo, en el Congreso de Yucatán o en la Cámara de Diputados, presentándose por todas partes como una madre supuestamente víctima de violencia vicaria. Ese concepto completamente falaz y ya desmentido en diversas ocasiones por su falta de rigurosidad y respaldo científico. Y es en ese sentido que nosotros tenemos que analizar todas las vertientes del caso de Mauricio y Erika. Para empezar, toda la disputa tendría como eje a la pequeñita Lucía, una menor de edad que hoy tendría aproximadamente 6 años y que desde la separación original entre Erika y Mauricio habría estado originalmente bajo el resguardo de Erika, pero manteniendo siempre contacto, visitas y convivencias con su papá. Sin embargo, de acuerdo con lo narrado por la propia Erika, ella habría presentado diversas denuncias en contra de Mauricio por diversos supuestos actos de violencia, todas las cuales Mauricio afirmó que eran falsas y presentó pruebas videográficas, fotográficas y también en materia de periciales para demostrar así su inocencia. Y es que uno de los aspectos más graves de toda la situación entre Mauricio y Erika tiene que ver con la complicidad de los medios de comunicación y las autoridades que dieron eco a todas las acusaciones de Erika sin contrastar en ningún momento con la información y las pruebas que tenía Mauricio a su disposición, que podrían haber desmentido gran parte de las aseveraciones que se hicieron sobre de él, muchas de las cuales, insisto, se presentaron sin una sola prueba que las acompañara. Por ejemplo, Erika, en una pieza periodística que se publicó en La Jornada de la mano de San Juana Martínez, alguien que ya ha sido señalada en otras ocasiones por difundir testimonios falsos de otras presuntas víctimas y de montar este tipo de campañas de difamación en contra de otros, pero que ahora prestó su plataforma para que entonces se dijera que Mauricio en algún momento llegó a amenazar de muerte tanto a Erika como a su hija sin presentar una sola prueba, no un video ni un audio, absolutamente nada más que el testimonio de Erika. Sin embargo, la acusación más grande en contra de Mauricio sería que al parecer él habría desaparecido forzadamente a su propia hija, cuando en realidad él tenía una guardia y custodia provisional. Y es que de acuerdo con Erika, Mauricio, en agosto de 2024, se habría negado de regresar a la pequeña Lucía después del periodo de convivencias que él tenía dictaminado. Ella incluso llegó a relatar que fue a buscar a la pequeña al domicilio de Mauricio y que presuntamente habría sido agredida por él, cuando en las cámaras de seguridad del interior de la casa de Mauricio se ve que es ella quien se lanza sobre Mauricio y que es Mauricio quien pide asistencia a los policías. Por favor, oficiales, por favor, ayúdenme, que me están metiendo las puertas. Ayúdenme. Denme un domicilio. Ayúdenme, por favor, que están metiendo las puertas. Por favor, cállense. Está mi hija arriba. Aquí no, ella no. Por favor, hazme mi domicilio, le doy permiso.
que después de no poderse llevar a Lucía en aquella ocasión, habrían iniciado todas estas denuncias por una supuesta sustracción de menor, violencia familiar y posteriormente violencia vicaria, escalando hasta lo que hoy es la acusación falsa completamente de desaparición forzada entre particulares, misma que se habría hecho únicamente con la finalidad de otorgar una medida de protección que consistiera en prisión preventiva para Mauricio. Es decir, se habría hecho la carpeta con base en este delito únicamente para meterlo a la cárcel. En ese sentido, a finales de 2024 se empezaría la judicialización de las carpetas en contra de Mauricio, judicialización que en mi muy humilde y personal opinión se hizo de manera demasiado express, y mismas que habrían sido acompañadas por esta campaña masiva en medios de comunicación, en donde tanto en redes sociales como en medios tradicionales e incluso en foros públicos, básicamente a Mauricio de secuestrador no se le bajaba, generando así una auténtica cacería en contra de Mauricio y el despliegue de operativos por Yucatán como si Mauricio se tratara de uno de los peores criminales de México, utilizando además una alerta Amber que quién sabe cómo consiguieron cuando en realidad la menor jamás estuvo desaparecida y siempre se supo que estaba con su papá. Y es que por si ustedes no lo acaban de dimensionar, se los explico. A Mauricio le destruyeron la reputación en todos los medios de comunicación habidos y por haber en el estado de Yucatán sin que nadie siquiera se atreviera a preguntarle a él por su versión de los hechos. Siendo que la versión de Mauricio sí tiene pruebas. Y es aquí en donde tenemos que revisar su caso. Y antes de continuar con el video, les pido de favor que veamos este anuncio por parte de nuestro patrocinador. Este video es traído a ustedes por David Cadena y Asociados. Porque cuando las personas no tienen voz, la ley se convierte en una trampa. Abogado, escritor, conferencista y activista, ha peleado por la reconciliación de cientos de familias alrededor de todo el mundo. Así que si tienes problemas en materia penal, civil, familiar, ¿qué esperas? Agenda tu asesoría con David y deja que él se encargue de todo. Link en la descripción de este video. En primer lugar, y en contraste con la versión que ha dado Erika N de los acontecimientos, Mauricio afirma que habría sido en el periodo de entre julio y agosto que la pequeña Lucía le habría referido por primera vez que presuntamente habría sufrido de tocamientos consistentes con una agresión sexual mientras estaba bajo el resguardo de su mamá. Mauricio, como todo padre preocupado, se habría tratado de acercar a las autoridades de la Fiscalía de Yucatán para tratar de proteger a su hija, acompañándola a levantar una denuncia. Y es aquí en donde empiezan las irregularidades de la Fiscalía de Yucatán, ya que en un inicio ni siquiera le quisieron levantar el testimonio a la pequeña, ya que de acuerdo con los oficiales que atendieron a Mauricio, no contaban con una psicóloga en ese momento. Razón por la cual Mauricio tuvo que mover cielo, mar y tierra para encontrar a una psicóloga que tuviera las credenciales necesarias para levantar el testimonio, obteniendo así la primera entrevista transcrita de la pequeñita en donde dice claramente que un señor malo la tocó en su zona íntima y que además la obligó a tocarlo a él en un gusanito. Lo más grave es que señalaría incluso que su mamá aparentemente habría tenido conocimiento de estos hechos. Y es así que la fiscalía, con este primer testimonio, decide abrir la carpeta de investigación de la pequeña y entonces señalar a la mamá, no porque ella hubiera tenido algo que ver con el delito en sí, sino porque el delito ocurrió mientras ella supuestamente estaba cuidando a la niña. A su vez, la fiscalía habría preguntado a Mauricio si él sabía quién podría haber sido la persona que lastimó a su pequeña, ante lo cual Mauricio respondió que la única persona que él conoce que podría cumplir con estas características era un vecino de la mamá que se llamaba Jorge, pero que realmente él no tenía certeza de que hubiera sido esta persona. Punto sobre el cual las autoridades le dijeron que no se preocupara, ya que era trabajo de ellos hacer la investigación y si el tal Jorge no había tenido nada que ver, no iba a pasar absolutamente nada y ellos iban a indagar para encontrar al verdadero responsable. Mauricio, confiando en las autoridades, dejó todo en sus manos y se dispuso para regresarse a su casa con su hija. Sin embargo, para este momento, al parecer Erika ya habría iniciado procesos jurídicos en contra de Mauricio, razón por la cual Mauricio, de una manera completamente transparente, dio aviso a la autoridad sobre la denuncia que estaba presentando la pequeñita y fue una juez quien, ante la luz de estos acontecimientos, decidió darle la guardia y custodia provisional a Mauricio de la pequeña. Esto considerando que, bajo el relato de la pequeña Lucía, el lugar más seguro en donde podía estar era con su papá.
Con lo cual a nosotros ya nos quedan claro al menos dos cosas. La primera de ellas es que formalmente Mauricio en ningún momento levantó una denuncia en contra de Erika. Fue la propia fiscalía quien decidió indiciar a Erika en la carpeta porque los hechos se habrían cometido cuando ella estaba supuestamente cuidando a la niña. Y en segundo lugar, que Mauricio tampoco pidió que le quitaran la custodia a Erika. Fue una juez quien determinó, ante la luz de estos acontecimientos, el mejor lugar para la pequeña, al menos en este momento, era con el papá. Y es que por si fuera poco, a la pequeña Lucía también la habrían sometido a peritajes psicológicos realizados por la propia Procuraduría de la Defensa de las Niñas y los Niños de Yucatán, que habrían corroborado que en efecto ella tenía afectaciones psicológicas consistentes con el delito que ella estaba denunciando. Con lo cual aquí ya no solamente hay una, sino dos psicólogas que corroboran las afectaciones de la pequeña Lucía y que por lo tanto confirman que la pequeña en efecto pudo haber sido víctima de este delito. Sin embargo, a pesar de estas pruebas, la fiscalía se mostró muy renuente y pasiva durante todo este proceso para no continuar con la investigación de la carpeta de la pequeña Lucía. Esto porque al parecer Erika habría estado aprovechando todo este tiempo para generar presión mediática, social, jurídica y política en contra de esa carpeta y en contra de Mauricio. Con lo cual hasta este momento la situación está así. Había una carpeta de investigación abierta a nombre de la pequeña Lucía por la posible comisión del delito de abuso sexual en contra de menores. Había una guardia y custodia provisional que se dictó a la luz de esta carpeta y del lado de Erika habría denuncias en contra de Mauricio por supuestas violencias. Incluso la situación escaló a tal punto que llegó un momento en el que un juez dictaminó desactivar la alerta Amber que se habría levantado en contra de Lucía porque revisando todo el caso se dio cuenta que la menor no estaba perdida, no estaba desaparecida, sino que tenía al padre la guardia y custodia provisional y que por lo tanto estaba en donde tenía que estar. Y es aquí a donde llegamos al primer trimestre de 2025 y la intromisión de la Secretaría de las Mujeres en este caso. Y es que con una carta fechada a inicios de 2025 se puede ver cómo algunas funcionarias públicas activas de la Secretaría de las Mujeres mandaron un oficio para presionar a un juez para empezar a juzgar en favor de Erika, en un acto que a todas luces raya en el tráfico de influencias. En dicha carta, por ejemplo, se afirma que Mauricio era tan violento que ni siquiera permitió a Erika cargar a la pequeña cuando nació, siendo que hay fotografías de ese día donde Erika tiene a la niña en los brazos. Más aún, afirman que el papá hace pijamadas, siendo que desde la primera entrevista que se le hizo a la pequeña ella afirmó que ni siquiera ha ido a una pijamada jamás en su vida, entre muchas otras mentiras que se dijeron para tratar de influir y presionar en la decisión de un juez. Lo curioso, que después de la emisión de esta carta, Mauricio sale en una rueda de prensa porque le habían dado aviso de que se iba a cerrar la carpeta de investigación que se abrió a nombre de su pequeña. Y dicho y hecho, le cerraron la carpeta de investigación con los peores argumentos que ustedes se puedan imaginar. Y es que veamos, la propia carpeta de investigación ratifica que existe tanto el peritaje original de la entrevista como otro peritaje realizado por la propia Procuraduría, pero que a pesar de eso no consideraban que el testimonio de la pequeña Lucía fuera creíble, ya que como la pequeña utilizó la palabra vagina, los agentes del Ministerio Público consideraban que eso al parecer es lenguaje demasiado técnico para una niña, porque al parecer está prohibido que una niña de 5 o 6 años conozca las partes de su cuerpo. Además, como la pequeñita no dijo explícitamente el nombre que había dado el papá cuando le preguntaron quién pudo haber sido, pues entonces consideran que el testimonio de la menor no tiene peso, siendo que desde un inicio fueron las propias autoridades del Ministerio Público quien le dijeron a Mauricio que no se preocupara por eso, porque ellos tenían que indagar quién fue. Y en ese sentido ponen a una pequeña de 5 años casi a quererles decir el nombre y el apellido de la persona que la agredió. ¿Notan lo ilógico que es esto? Y el último clavo en el ataúd lo dan simplemente desechando las periciales, desechando el testimonio de la nena y asegurando que, desechando todas las pruebas que sí tenían y que sí se corroboraron, entonces lo que describió la menor no constituía el delito de abuso sexual en contra de un menor. Porque al parecer, de acuerdo con la Fiscalía de Yucatán, que un señor agarre en la vagina a una niña
no es un delito. Y es que aquí es en donde se hace todo el giro de 180 grados en el caso de Mauricio. Porque una vez que se cerró la carpeta de investigación en nombre de Lucía, se generó toda una presión jurídica para revocar la guardia y custodia provisional que tenía Mauricio, argumentando que, como ya no existía la carpeta de investigación y ya se había cerrado la misma, entonces no había ningún motivo para que Mauricio mantuviera una guardia y custodia provisional. Esto sin tomar en cuenta que todavía había recursos legales que se podían meter para solicitar la reapertura de la carpeta, mismos que al parecer no se han contemplado, no se ha dado seguimiento y están completamente congelados. Y en ese sentido, cuando se revoca la guardia y custodia provisional de Mauricio, se genera una orden de restitución inmediata de la pequeña. Es decir, las autoridades querían obligar a Mauricio a que regresara a la nena a un lugar en donde aparentemente estaba en peligro, sin importarles en lo más mínimo el bienestar de la menor. Y es aquí donde Erika otra vez generó presión mediática, ya que realizó un plantón de aproximadamente 24 horas en el Centro de Justicia Oral de Mérida, exigiendo básicamente que le devolvieran a su hija ya. Y es aquí en donde la situación se pone un poco pantanosa, ya que en algún momento de todo este proceso se generó la denuncia por el delito de desaparición forzada entre particulares, siendo que en un inicio lo que se había denunciado era sustracción de menor. Y es ahí en donde yo me pregunto, ¿en qué momento se da el salto entre sustracción de menor y desaparición forzada? Ya que para este punto, la presión jurídica, política, mediática y social sobre Mauricio era inmensa. Todos los medios de comunicación lo trataban de secuestrador, todas las personas las estaban alertando buscando a Lucía poniendo su cara por todos lados y todas las autoridades de Yucatán estaban metidas en este caso. Y fue de esta manera, con la carpeta de desaparición forzada, que finalmente arrestaron a Mauricio y hoy lo tienen en prisión preventiva. Lo peor, que están solicitando más de 70 años de cárcel para él, todo por un delito que jamás cometió. Y es que no podemos ignorar que previo a la detención completamente violatoria de derechos humanos de Mauricio, él ya había empezado a alzar la voz en contra de la Fiscalía de Yucatán, denunciando el encubrimiento y la complicidad para cerrarle la carpeta a su hija. En sus videos, además, habría denunciado malos tratos y violencia por parte de autoridades y sobre todo que, a pesar de contar con las pruebas, desde peritajes psicológicos, médicos, declaraciones avaladas por múltiples autoridades del testimonio de la pequeña, todo el mundo decidió hacer caso omiso de esta montaña de evidencia y la desecharon. Lo cual significa que el verdadero agresor de Lucía sigue libre, suelto y escondido en el anonimato. Lo cual también nos lleva a preguntarnos, ¿será acaso que las propias autoridades sí saben quién es el presunto agresor de Lucía y lo estarán protegiendo? ¿Se tratará acaso de un mando policial, de un funcionario público? Porque a todas luces es anormal la cantidad de recursos que se movilizaron para cerrar la carpeta de investigación de la pequeña Lucía, para tratar de esquivar por todos lados la pregunta de quién es el hombre malo que la agredió y para tratar de meter a la cárcel a su papá. Y es aquí en donde todos como sociedad tenemos que estar al pendiente de esto porque el caso sigue abierto jurídicamente, a pesar de que las autoridades y la propia Erika han confirmado que Lucía ya está de regreso con ella. La carpeta de investigación en contra de Mauricio todavía no llega a una sentencia y sin embargo él ya está en la cárcel, razón por la cual nosotros como sociedad tenemos que empezar a exigir a las autoridades que le den justicia pero a Lucía, que reabran la carpeta de investigación que tenía y que liberen inmediatamente a Mauricio. Y es que con este caso estamos ante la posible comisión de diversos delitos involucrando a varias autoridades, no solo a nivel local en Yucatán, sino a nivel federal. Desde el posible tráfico de influencias orquestado desde la Secretaría de Mujeres, hasta el posible encubrimiento en el que estaría cayendo la Fiscalía de Yucatán si se demostrase que de manera deliberada decidieron cerrar la carpeta de la pequeña Lucía para proteger a alguien, pero sobre todo de la destrucción total de la vida de un hombre inocente cuyo único crimen en realidad fue creerle a su hija y querer protegerla. Porque aquí lo tenemos que decir siempre, Mauricio es inocente, él no cometió ningún delito y aún así
los medios de comunicación rastreros de Yucatán decidieron destruirle la reputación sin siquiera corroborar sus datos, callando ante toda la evidencia que ha estado saliendo del caso y más aún reforzando su narrativa retorcida que posiciona a Mauricio casi como un secuestrador. Por su parte, las autoridades de Yucatán tienen muchas cosas que responder. En primer lugar y más importante, ¿quién es el hombre malo que lastimó a Lucía? Y en ese sentido, todos como sociedad nos tenemos que unir en esa pregunta, porque no podemos permitir que nuestro sistema de justicia se utilice para vulnerar a los más indefensos como lo son los niños y se instrumentalice para venganzas personales o políticas que tienen a hombres inocentes tras las rejas por todos lados en este país. Yo por mi parte no me voy a callar y voy a seguir dando todas las actualizaciones del caso de Mauricio que se tengan que dar. Y no me importa qué me quieran hacer. Porque sépanlo bien todos allá, no callan la verdad callando periodistas. Si llegaste hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo. Te pido de favor que comentes, les des like y te suscribas al canal porque así nos permites llegar a muchísima más gente. Y si te gusta el trabajo que realizamos, te pido de favor que dejes un súper gracias con una pequeña aportación económica que nos ayuda muchísimo a mantener vivo el periodismo independiente en este país. Cuídense y nos vemos el martes.